Hermano, cuando yo estaba, bueno, yo sé que no fue hace mucho, ¿verdad? Fue hace aproximadamente 2 años que yo seguí en el colegio. Pero hubo una ocasión, me acuerdo, que a un amigo, bueno, fue un diciembre en el que decidimos, dos amigos y un servidor, quedarnos en el colegio. Dijimos, este diciembre no vamos a ir a casa de nuestros familiares, vamos a pasarla aquí. Se me acuerdo que fuimos, compramos, dijimos que nuestra cena de Navidad iban a ser unas hamburguesas y hicimos compras según nosotros, ¿no? Y a un amigo lo invitaron a predicar a una iglesia. Y el tema que le dieron fue se me fue el término. El dejar todo para la procrastinación. Le dijeron, hermano Víctor, no creo que vea si llega a ver los saludos, Víctor. Dijeron, Víctor, hermano Víctor, ¿puede por favor predicar acerca de la procrastinación? ¿Sabe? La procrastinación es dejar todo hasta el último. O sea, si tienes una semana, 2 semanas para preparar algo, un día antes lo vas a hacer. Eso es procrastinar. Y me acuerdo que a Víctor le avisaron 3 semanas antes del día, del domingo que iba a ir a predicar, que predicara sobre la procrastinación. ¿Cuándo creen ustedes que Víctor hizo el sermón sobre la procrastinación? 2 semanas antes, una semana antes, el sábado anterior, justamente, hermano René. El sábado antes del sermón, Víctor hizo su sermón sobre la procrastinación. Me acuerdo que en esa ocasión yo no pude ir con él a la iglesia, o a la iglesia donde lo invitaron a predicar, pero fue mi otro amigo, mi otro compañero. Y cuando regresamos y estábamos platicando, me acuerdo que mi amigo Carlos me decía, lo hubieras visto, dice, estaba hablando de la procrastinación y decía, hermanos, esto me llega primero a mí antes que a ustedes. Hermano, esto me confronta primero a mí antes que a ustedes. Pues sí, ¿cómo no te va a confrontar de la procrastinación si lo procrastinaste lo más que pudiste, ¿no? ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque durante la semana que yo estaba preparando el sermón, fui muy confrontado, hermano. La verdad, fui muy confrontado. Dije que la idea es comenzar a poner los títulos también, los títulos de los sermones. Y si usted es de las personas a las que les gusta anotar el título del sermón, el sermón de esta mañana se titula ¿Puedes perderlo todo y seguir siendo fiel? Imagínate esa pregunta, ¿puedes perderlo todo y seguir siendo fiel? ¿Qué diríamos, hermano? A veces tenemos una fe muy cómoda. Tenemos aire acondicionado, tenemos sillas acolchonadas, estamos en la sombrita. La semana veía un video de una iglesia en África, donde los hermanos están literalmente bajo la lluvia, pero están alabando y están adorando al Señor. Y yo me quedaba viendo y decía, Señor, yo quiero esa fe, yo quiero esa pasión, Señor. Pero ¿qué pasaría si nos quitaran todo, si nos quitaran la comodidad? Hermano, tú sabes, en la serie que estamos llevando, este es el tercer sermón de esta serie. Vimos un sermón introductorio. La semana pasada hablamos sobre la carta a la iglesia en Éfeso. Hace 8 días nuestro sermón se titulaba La iglesia que perdió el amor. Hoy es, puedes perderlo todo y seguir siendo fiel. Y he decidido, o he puesto una manera de introducción, una breve recapitulación. Llevamos ya 2 sermones estableciendo el marco de la serie. Primero vimos, en el sermón de introducción notamos quién es el que camina entre los candeleros. Según lo que Juan nos describe en Apocalipsis, ¿quién es el que está caminando entre los candeleros? Es Cristo. Cristo resucitado con ojos de fuego, unos ojos que están examinando todo lo que ve, está hablando con autoridad, está caminando, está diagnosticando a las 7 iglesias de Asia Menor. Cristo es el que después, hace 8 días, hablamos acerca de la iglesia en Éfeso. Entramos y encontramos la primera forma de una fe divergente, una iglesia que tenía todo en orden, tenía todo y había perdido el primer amor por dentro. La ortodoxia sin amor, veíamos, no es fidelidad. Y hablábamos justo de eso, como Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, a mí me encantan palabras mías, traduciendo un poco la versión, le dice Cristo, me encanta cómo eres iglesia,
porque has examinado las falsas doctrinas. Aquellos que llegan ante ti y dicen que son maestros, los examinas y has rechazado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero luego, y te decía yo la semana pasada, cuando encontramos un pero en la Biblia, ¿qué significa? Significa una condicional. ¿Tú recuerdas el pasaje en Efesios, capítulo 2, si no estoy mal, donde el apóstol Pablo dice, vosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y después dice, pero Dios, que es rico en misericordia, lo mismo sucede con los mismos Efesios. Aquí no es Juan, no es el apóstol Pablo, es Cristo diciéndole a la iglesia de Éfeso, has examinado las falsas doctrinas, has examinado a los falsos maestros, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, aquí esta es pregunta, pues nada, para Xochitl, Baldo, para todos. ¿Cuál es la idea base que conecta todas las cartas? O texto base que va conectando todas las cartas. ¿Cuál es la idea que va conectando las cartas? Es un versículo en específico que va al final de todas las cartas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con ese versículo entendemos que el diagnóstico que se está haciendo aquí es neumatológico. Hoy, hermanos, la carta que vamos a leer es completamente diferente a la carta de Éfeso. Éfeso recibió una corrección, sin embargo, Esmirna recibe algo que ninguna otra iglesia recibe, y esto es compañía. Déjenme ver. Sí, vamos para atrás. Aquí. Hermano, dice, hay una historia que estaba leyendo durante la semana. Se omite el nombre, se dice que a los que les gusta el deporte, era una pelea de box, no era el Canelo Álvarez, era cualquier otro boxeador. Se dice que estaba en su pelea de box, dice que salió a pelear en el round 1 y su esquina, su entrenador miró que el nivel del otro boxeador era evidentemente muchísimo mejor que el nivel de su propio boxeador. Round 1 regresó todo golpeado. En el round 2 regresó desconcertado. Round 3 ya regresó con el ojo hinchado. En el cuarto round tuvieron que abrirle o cortarle las heridas de los ojos para que él pudiera ver. Así que así salió durante los primeros 8 rounds. A partir del octavo round, dice que la gente empezaba a gritarle, ya no salgas, ya quédate, porque el hombre estaba evidentemente golpeado, estaba maltratado. Sin en cambio, cuando la campana sonaba, este hombre salía y se enfrentaba a su rival. Se dice que los comentaristas veían cada golpe y decían que era matemáticamente imposible que este hombre ganara. Lo único que podía suceder para que él ganara era que noqueara a su rival. Pero durante los primeros 11 rounds no lo hizo. Es improbable o era improbable que el último round, el 12º round, él saliera y noqueara a su contrincante. ¿Qué crees que pasó en el 12º round? Perdió, justamente. Salió a pelear y dice que regresó igual golpeado, sonó la campana y por decisión unánime los jueces dijeron que había perdido esa batalla. Pero cuando el árbitro levantó la mano, se dice que él estaba de pie mirando al frente sin necesitar que nadie lo sostuviera. Sin en cambio, se dice que el árbitro, el referee, se le acercó y le dijo, ¿sabes, muchacho? Llevo 30 años en este deporte. Así que fue al vestuario y le dijo eso. Llevo 30 años en este deporte y hoy tengo que decirte algo. Y escucha esta frase, le dijo, perdiste esta noche. Sin embargo, nadie te venció. Nota, perdiste esta noche, sin embargo, dice, nadie te venció. Hermano, es aquí donde yo quisiera arrojar la pregunta diagnóstico para esta serie. ¿Qué quedaría de tu fe? ¿Qué quedaría de tu fe si te quitaran todo lo cómodo? ¿Qué quedaría de tu fe si te quitaran todo lo cómodo?
Sí. Nos quedaríamos como el boxeador, a lo mejor todos golpeados, ¿no? Hermano, si nosotros vemos la historia de este boxeador, un boxeador que ha estado derrotado, te voy a invitar que abras tu Biblia junto conmigo en el último libro de la Biblia. Tú me preguntas, ¿dónde está Apocalipsis? Pues no te puedo decir entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Está al final. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Esta, hermanos, es una de las iglesias, una de las cartas, perdón, más cortas de las 7. Si nosotros vemos a todas las cartas, las demás cartas, Cristo ocupa varios versículos para dar el diagnóstico que quiere darles. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna, que es el pasaje o la iglesia que vamos a leer hoy, ocupa solamente 4 versículos para decir lo que quiere decir. Le voy a dar lectura en voz alta, me gustaría que tú pudieras seguirla con tu vista. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerte y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana nos acercamos ante tu bendita presencia, Dios. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias porque permite, Señor, que vengamos, te adoremos, compartamos de la comunión, Señor, y recordemos el gran acto que has hecho por nosotros en la cruz. En este momento te pedimos por este tiempo, Señor, que vamos a tener. Te pido que abras los oídos de nuestro entendimiento, Señor. Permítenos poder analizar, escudriñar, Señor, hacer un escrutinio de cómo estamos viviendo, Señor, y cómo tú quieres que vivamos. Ayúdanos a poder asemejarnos a la iglesia de Esmirna y que podamos, Señor, sacar lo mejor de esta carta y poder aplicarlo en nuestro día a día, en esta semana. Te doy gracias, Padre, por todo esto. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Mis hermanos que no han podido estar, Señor, bendice sus trabajos, bendice las situaciones. Si hay enfermedad o alguna otra situación, te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, en sus familias, en casa, en todas las áreas, Dios. Te damos gracias por todo esto, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, nuestra hermana Xochitl nos va a hacer el favor, como yo te había dicho o como te habíamos anunciado, vamos a estar entregando unas pequeñas tarjetas. Lamentablemente esta semana se nos acabó el presupuesto, hubo un pequeño error de impresión y la tarjetita pues no va a ser pegable o tipo calcomanía como la anterior. Todas las demás siguientes sí. Es que ya le habían enviado el archivo a Angélica. Disculpe. Todas las demás sí. De hecho ya las tenemos listas, salvo esta de Esmirna. Si tú podrás, yo te voy a hacer un breve repaso. La semana pasada teníamos la iglesia de Éfeso. Decíamos que si tú vienes el domingo, te vamos a entregar la tarjetita. Y si dices no vine el domingo y la quiero, te va a costar 20 pesos. No es cierto. Igual ahí tenemos algunas, si quieren, ahorita se nos pueden acercar y ahí le entregamos algunas de las anteriores. Mira, la iglesia de Éfeso, por ejemplo, si te das cuenta, arriba viene el título y el nombre. La iglesia que perdió su primer amor. Hoy la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Pero también vienen si te das cuenta, unas calificaciones. Por ejemplo, se califica la doctrina. Te das cuenta que Éfeso tiene 5 estrellas en doctrina, en fidelidad tiene 4, en amor tiene 3 y en santidad tiene 3. Después habla de una habilidad especial, discernimiento espiritual con Éfeso, y con Esmirna, resistencia a la aflicción. Debilidad, Éfeso ha dejado su primer amor, y Esmirna, ¿qué dice en debilidad? Ninguna. Te diste cuenta que en la carta que acabamos de leer,
el Señor no señala nada, no hay un pero que condicione lo que tiene Esmirna, sino todo lo contrario, le habla acerca de la fidelidad que debe tener Esmirna. Y después viene el pasaje, el versículo que va a conectar, sé fiel, o las promesas. En Éfeso, por ejemplo, dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Y con Esmirna nos dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y por último, nos da una descripción de lo que era la iglesia. Por ejemplo, con Éfeso, celosa por la verdad, y con Esmirna dice, pobre en lo material, pero rica en lo espiritual. Sí, hay algunas que sí son tipo calcomanía, de las de Esmirna, algunas, la mayoría no. Entonces, pero ya a las demás les prometo que sí, los iban a pegar todas. Entonces, no te nos quedes viendo así. Ok, entonces, decíamos también que al final de la serie, estamos hablando de un mes y medio, cerca de 2 meses, vamos a entregar un premio, no solamente a quien tenga las 7 cartas o las 7 tarjetitas, sino a quien pueda, no vamos a hacer un examen, pero sí algunas preguntas, y quien nos pueda responder datos específicos de las iglesias, pues les vamos a estar otorgando algún presente para motivarlos, hermano, a que lean, a que estudien y a que se preparen, ¿verdad? Bueno, hermanos, si nosotros vemos a la iglesia de Esmirna desde afuera, parece la historia del boxeador que te acabo de contar. La iglesia está perdiendo, la iglesia es pobre, está presionada, es amenazada por cárcel y muerte. Si lo vemos a la luz de las 2 cartas que llevamos, la iglesia de Esmirna no tiene los recursos que tiene Éfeso, no tiene la historia de la iglesia en Pérgamo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hermano, esta iglesia está de pie. Y Cristo, el referee que ha visto todo y que lleva años viendo toda la eternidad esto, mejor dicho, le escribe para decirles exactamente lo mismo. Los veo y lo que veo, dice Cristo, no es una iglesia derrotada. Hermano, ¿quién es la iglesia la de Esmirna? Esmirna, hermano, era conocida en el mundo antiguo como la ciudad que había muerto y vuelto a vivir. Y no es una metáfora. Cristo por eso también le dice, yo soy el que estuve muerto, pero está vivo. Porque la iglesia de Esmirna, hacia el siglo 7 antes de Cristo, allá por el año 600 antes de Cristo, la antigua Esmirna había sido destruida completamente por Eliate II. Este hombre o este rey, el rey de Lidia, era el padre de un hombre llamado Creso, que en la antigüedad, en el año, vamos a ponerlo quizás el siglo 6 antes de Cristo, se conocía a Creso como el hombre más rico de todo el mundo conocido, algo así como el Elon Musk de nuestra actualidad. Los lidios arrasaron la ciudad sin dejar nada en pie. Dice que tumbaron prácticamente todo. Lo que siguió no fue una reconstrucción inmediata, sino un silencio de más de 400 años. Esto sucede allá por el año 650, 600 y algo, que la antigua Esmirna es destruida. Y para más adelante, 4 siglos después, el lugar donde había sido Esmirna no era más que ruinas habitadas por población dispersa. No tenían murallas, no tenían gobierno, no tenían un ejército y sobre todo no tenían identidad. No es hasta que llega o que el mundo conquistado por Alejandro Magno o Alejandro el Grande que comienza lo que se conoce en la historia como la helenización, y se dice, hermano, esto es historia, no estoy afirmando nada, se dice que Alejandro el Grande en una ocasión se encontraba en un monte llamado Pagos, así tal cual, Pagos, dice que se encontraba ahí haciendo sitio, cuando de repente se le apareció una mujer que era una diosa de ese lugar, y dice que le ordenó que tenía que reconstruir Esmirna. Sin en cambio, hermano, no fue Alejandro el Grande, sino su sucesor Lisimaco, allá por el año 290 antes de Cristo, estamos hablando del siglo 3 antes de Cristo, que la nueva Esmirna se levanta sobre una ubicación diferente. La iglesia o la ciudad, está mejor planificada, con un puerto natural excepcional en lo que es el mar Egeo y una posición estratégica que la convertía en un punto de paso obligado entre el interior de Asia Menor y el Mediterráneo. Hermano, para el tiempo que Juan escribe Apocalipsis, Esmirna ya es una ciudad de las más importantes y hermosas de Asia Menor. Estamos hablando que para cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, han pasado ya cerca de otros 400 años
que la ciudad fue reedificada. Juan está escribiendo al final del primer siglo, cerca del año 90 antes de Cristo, es decir, al menos 300 años habían pasado desde que habían comenzado, al menos 600 años desde que la antigua Esmirna había sido destruida. Hermanos, esta ciudad tenía una avenida principal llamada la Calle de Oro, que conectaba el templo de Zeus con el templo de Cibeles. Tenía un estadio, un teatro, una biblioteca, y tenía algo más significativo para la gente que vivía allí. Antes de pasar a esto, estaba leyendo acerca de esta ciudad. Dicen que estaba tan bien planificada, hermano, que yo me lo imaginaba como Nuevo Laredo. Entonces, no sé si usted sabe, hay 2 calles que conectan todo Nuevo Laredo. ¿Qué son cuáles? Las 2 calles que pueden llevarnos de un lugar a otro en Nuevo Laredo, prácticamente de un lado de la ciudad hasta el otro lado de la ciudad. La Perú y la Venezuela. En esta ciudad había 2 calles, era la calle de Oro y no recuerdo la vía no sé qué, que era la otra calle, que dice que estaban tan bien conectadas, hermano, que lo que hacían era que tomaban toda la brisa del mar Egeo y podía entrar por las calles y esa brisa refrescaba toda la ciudad. Dice que era una de las ciudades arquitectónicamente hablando más impresionantes. Pero como te mencionaba, había algo significativo para la iglesia que vivía ahí. Juan, ya estamos hablando de un Juan que escribe en el año 90 aproximadamente, y era una ciudad con un culto imperial fuerte y una comunidad judía influyente. El culto imperial, hermano, tú sabes que según en la época que estamos hablando, es el imperio romano que está a cargo de de todo el mundo conocido, es el imperio más grande que existe en ese momento. Y para el imperio romano, ¿cuál era el dios más importante de ellos? Jesús fue cuestionado por eso incluso. Le dijeron, ¿a quién tenemos que pagar tributo? Le preguntaron a Jesús. ¿Quién, hermano? Al César. El César, el emperador romano, era el hombre más importante, el dios más importante para los romanos. Había una mezcla, hermano, había un sincretismo, es decir, los judíos adoraban al dios judío, los griegos adoraban al dios griego, y había algo llamado Pax Romana, que se dice que ese era un impuesto establecido en todo el imperio romano, que esa Pax Romana decía, Baldo, yo no me importa de la religión que seas, no me importa el Dios que tengas, tú págame un tributo a mí, a Roma, y yo te dejo adorar a quien tú quieras. Eso era la Pax Romana. Entonces, todo el mundo pagaba ese impuesto, todo el mundo tenía que pagar ese impuesto y podían adorar. Sin en cambio, para el año 80, 60, 60, 80, llega un emperador se crea una rivalidad con los judíos y comienza a quitar ese tipo de cosas, el emperador Nerón. El emperador Nerón incendia Roma, culpa a los judíos y destruye Jerusalén. Entonces todos los judíos son dispersados. Y lo que sucede aquí es que comienza lo que se llama como el culto imperial. Se dice, hermano, que si tú querías entrar al mercado a comprar, tenías que prender una vela, algo y decir, salve César, salve fulano. En el caso de Nerón, salve Nerón. Y era adorar al dios Nerón. Nerón puso estatuas de él por todo el imperio romano y a cada cierto tiempo tenían que ir y adorar al imperio. Y quien no lo hacía, ¿qué crees que pasaba? Pues ya no había una Pax Romana, ya no había un impuesto, entonces eran castigados, encarcelados. Por eso el evangelio, el cristianismo comienza a ser tan perseguido. Por eso Pablo va a la cárcel, por eso Juan es exiliado. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un Cristo que es más Dios que cualquier emperador. Y eso con lo que causa es que ellos comiencen con este culto imperial. Y es lo que Cristo también señala con ellos. Le dice, van a ser perseguidos, iglesia. Van a ser encarcelados. Y vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces existía esto. Aunado al culto imperial que ya existía en todo el imperio romano, particularmente en la ciudad de Esmirna, había una influencia judía muy grande. Los judíos, tú sabes, el pueblo elegido por Dios, cumplían ciertas leyes y los demás eran impuros. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Qué pasaba con estos judíos cuando sabían que en la casa de la hermana Naí había un grupo de cristianos? Iban y acusaban. ¿Para qué? Para que fueran y persiguieran a los cristianos.
Hermano, el pleito entre judíos y cristianos es tan grande que a mí me asombra que haya iglesias hoy en la actualidad que se autodenominen judio-cristianos. Los judíos, le pusieron tanto el pie al cristianismo en el primer siglo que es increíble que hoy en día hay iglesias que se autodenominan de esa manera. Cuando se conoce la historia se da cuenta, y cuando vemos la iglesia de Esmirna nos damos cuenta de eso. Y el Señor mismo dice aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. Y dice no solo eso, sino que son sinagoga ¿de quién? De Satanás. Es decir, está trágico lo que está sucediendo con los hermanos de Esmirna. Una ciudad, hermanos, y ahora con todo esto, conocía la destrucción total, conocía la resurrección completa. No es accidental que Cristo en el versículo 8 se presente el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A una ciudad que conocía la muerte y la resurrección, Cristo se presenta como el experto en exactamente eso. No como alguien que observa el sufrimiento desde lejos, sino como alguien que lo conoce desde adentro. Alguien que ha estado muerto, pero que ahora está vivo. Que sabe exactamente lo que cuesta estar de pie al otro lado. Hermano, la iglesia en Esmirna vivía bajo triple presión. Eran pobres, muy pobres, probablemente producto del boicot económico que enfrentaban los cristianos que se negaban a participar en gremios y cultos paganos. Blasfemia de parte de la comunidad judía local, que lo denunciaba ante las autoridades romanas, y las amenazas inminentes de una persecución formal. Cristo llama a los judíos, como te mencioné, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermano, esta frase no solamente por adornar el texto, sino es un diagnóstico espiritual. Quienes usaban la religión como arma contra el pueblo de Dios, estaban sirviendo no a Dios, estaban sirviendo al adversario. En medio de todo eso, Cristo no cambia las circunstancias, sino que Cristo le dice algo completamente diferente. Y esta mañana, hermano, quisiera hablarte solamente 2 puntos. El primero de ellos es que Cristo ve lo que el mundo no ve. Evidentemente, ahora la iglesia de Cristo le dice, ustedes son pobres, pero son ricos. O sea, no hay tanta pobreza. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque tú eres rico. Hay una película, no sé si alguien la habrá visto. La película se llama Cinderella Man, basada en la historia del boxeador James Braddock. Dice que el hombre por un doping perdió todo. Él era un boxeador, estaba ascendiendo, estaba ganando. Muchos lo ponen a la par de Mohamed Ali, el mayor boxeador que ha existido. Pero por un doping pierde todo, pierde su licencia de boxeo, su dinero, su reputación. Y lo que le queda es irse a trabajar a su pueblo natal cargando bultos en los muelles para alimentar a sus hijos. Se dice en la película hay escenas donde el hombre le sangran las manos, donde vuelve a casa exhausto cada noche. Ya nadie lo ve como el gran James Braddock. Y ahora es un simple obrero más. Nadie lo ve como el boxeador. El mundo lo ve como un caso perdido. Un hombre al que la vida venció antes de que sonara la campana. Sin embargo, hay una persona que no lo ha dejado de ver. Su manager. Ve algo diferente. Ve un hombre que ha estado cargando toneladas de acero con las manos. Y que cuando éste pueda volver al ring, va a golpear diferente a que como golpeaba antes. Y hay una frase en la película que dice que cuando el manager va con el boxeador, va con James, le dice, James, el sufrimiento no te destruyó, el sufrimiento te formó. Bueno, Cristo es ese manager que está viendo a la iglesia de Esmirna y nos ve a nosotros también. Cristo mira a la iglesia de Esmirna con esa clase de visión. El mundo la ve pobre, el mundo la ve marginada, el mundo piensa que no tiene futuro. Sin en cambio, Cristo la ve con claridad. Cristo ve una claridad en la iglesia que el mundo no puede ver. Hermanos, la frase del diagnóstico del versículo 9 es la misma que abre cada carta, pero aquí el cambio es significativo. Nosotros nos vamos a dar cuenta a lo largo de las cartas que Cristo hable de la misma manera. A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna le acaba de decir lo mismo, yo conozco tus obras. Sin embargo, a la iglesia de Éfeso le da un diagnóstico y ahora Esmirna le da otro. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tres realidades que Cristo declara a conocer. Tribulación, pobreza y una riqueza que la iglesia ni sabía que tenía. Hermano, primeramente, tribulación.
La palabra griega que se usa aquí, tilipsis, nos habla de una presión o un aplastamiento literal. Cristo no está hablando de un sufrimiento abstracto de teología. Es el sufrimiento concreto, físico y social que está aplastando a la iglesia. Y te das cuenta que Cristo no minimiza este sufrimiento. Cristo no le dice a la iglesia de Esmirna, tranquilo, está sufriendo, pero ya pasará. Tranquilo, está sufriendo, pero no es para tanto. Cristo dice, yo conozco tu sufrimiento. Yo estoy al tanto de tu sufrimiento y no he pasado desapercibido tu sufrimiento. La segunda, el segundo consejo, la segunda realidad que el Señor observa es la palabra pobreza o pobreza. La palabra griega aquí es pochetía, pobreza absoluta, no relativa. No es que les falte un poco, sino es la pobreza de quien no tiene nada. Y sin embargo, Cristo añade 3 palabras que invierten todo el diagnóstico. Le dice a la iglesia, yo conozco tu pobreza, aunque tú eres rico. Me equivoqué. Perdón, hermanos, estoy aprendiendo a usar Canva. Yo conozco tu pobreza. Hermano, ¿te recuerdas cómo Santiago capítulo 2, versículo 5 también lo dice de manera directa? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? La fe probada, hermanos, tiene un valor que la fe cómoda no puede igualar. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque revela lo que hay debajo de debajo de todo lo demás que se quita. Lo que Cristo hace en el versículo 9 es devolverle a Esmirna su verdadera identidad. No la que el mundo le ha impuesto, no la que el mundo le dice que tiene. El mundo le ha dicho, Esmirna, tú eres pobre, marginal y perdedora, si lo quieres ver así. Sin embargo, Cristo le devuelve la identidad que él ve. Y él ve una iglesia que es rica, fiel y sobre todo se encuentra de pie. Hermano, imagínate que ese fue el diagnóstico que Cristo nos diera. Que Cristo viera, que viera no como iglesia, como te dije, lo vamos a abordar como iglesia, pero me interesa más que se aborde como persona. Que Cristo pueda ver tu fe y diga y pueda decirte, Osvaldo, yo sé lo que pasas. Y no minimizo lo que pasas, Osvaldo. Sé que batallas, sé que sufres, sé que lloras, sé que hay cosas que no le cuentas, pero yo te veo. Y veo que sigues de pie. Que Cristo fuera así con cada uno de nosotros y nos hablara de esto. Hermanos, eso tiene una implicación que va más allá del consuelo emocional. La declaración de Cristo sobre Esmirna no es una declaración teológica que no se puede explicar. Cristo está diciendo algo sobre lo que realmente es la iglesia, independientemente de las circunstancias que parezcan decir. El mundo nos evalúa con los mismos criterios que ve todo lo demás. El tamaño, los recursos, la influencia, la visibilidad. Seamos honestos, una iglesia pobre y perseguida desde esa perspectiva es una iglesia que está fracasada. Pero Cristo opera con una economía completamente diferente. En su economía, hermanos, la pobreza material y la riqueza espiritual no solo pueden coexistir, sino con frecuencia van juntas. La iglesia, y es spoiler alert, la iglesia en la Odisea, hermanos, que viene más adelante, es exactamente lo opuesto a la iglesia de Esmirna. Rica en todo lo que el mundo puede ver y pobre en todo lo que Cristo puede ver. Contrario a la iglesia de Esmirna, la iglesia en la Odisea no tiene nada bueno. Cristo no señala nada bueno en esa iglesia. Incluso le dice, tú tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Me estoy adelantando, pero es importante. La pregunta, hermanos, que la iglesia de Esmirna nos fuerza a hacernos es incómoda. ¿Con qué ojos estamos evaluando nuestra fe? ¿Con qué ojos nos levantamos cada mañana? ¿Con los ojos que miden lo que se puede ver? ¿O con los ojos de Cristo resucitado que ve lo que hay debajo de lo que nadie ve? ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos nosotros acerca de nuestra fe? El segundo punto, hermanos, del que te quisiera hablar esta mañana es la realidad, la fidelidad bajo presión. ¿Tú qué piensas que es? ¿Heroísmo o confianza? Volvamos al boxeador de la historia que te conté al principio.
Hay una parte en la historia que me encanta acerca de este boxeador. Se dice que durante los últimos 2 rounds, cuando ya era evidente que la pelea estaba perdida, dice que, más bien dicho, cuando la pelea termina y el hombre pues sale golpeadísimo y arrastradísimo, ¿verdad? Alguien se acerca y le pregunta, ¿por qué seguía saliendo? Si en el round 10 tú estabas completamente perdido, si ya tenías los ojos cortados, ya no veías, ya estabas todo destanteado, ¿por qué seguía saliendo? El hombre, quizás alguien esperaba escuchar una lección sobre el orgullo, una lección sobre never give up, nunca te rindas. Pero el hombre, el boxeador, señala algo. Él dijo, yo no me rendí porque mi entrenador no tiró la toalla. No era su propia determinación lo que lo mantenía de pie. Era la confianza de alguien que conocía lo que mejor que él mismo, lo que se había decidido. Y él pensaba que por esa razón valía la pena seguir. Mientras ese hombre, mientras su entrenador, mientras su coach siguiera de pie en su esquina, él tenía razones para seguir saliendo al ring. Traslademos esto a la iglesia. Eso es exactamente lo que Cristo hace en los versículos 10 y 11. No le pide a Esmirna que sea valiente por sus propias fuerzas, sino que le revela algo que está sobre quién está en su esquina. Mira, el versículo 10 es uno de los más directos y más exigentes de todas las 7 cartas. No solo de esta carta, sino de las 7 cartas. Cristo le dice, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me recuerda mucho esto a la escena de Pedro, ¿no? Donde Pedro le dice al Señor, Señor, aunque todos te dejen, aunque todos te nieguen, yo no. Y el Señor le dice algo similar, dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo esta noche. Sin embargo, hermanos, lo contrario aquí es que Esmirna no está jactándose de algo. Esmirna no está diciendo a todos, mírenme, como Pedro lo está haciendo. Esmirna lo está haciendo simplemente. Me encanta cómo Cristo no endulza el panorama. Le dice a la iglesia, va a haber cárcel, va a haber prueba. Sin embargo, la tribulación tiene un tiempo. Ajá. Le dice, va a haber 10 días. Van a ir a la cárcel, va a haber tribulación por 10 días. 10 días, hermano, es un número simbólico en la literatura apocalíptica. ¿Qué indica este número? Indica un periodo limitado, no eterno. Es decir, va a haber tribulación, van a ir a la cárcel, va a haber sufrimiento, pero no es para siempre. Todo lo que pase, le dice, no va a permanecer. Es real, pero no es una amenaza. Es algo que va a suceder, pero tiene un punto. Y en medio de eso, el imperativo es solamente uno. Es decir, la ordenanza, lo que Cristo espera de la iglesia, es uno. Sé fiel. ¿Te das cuenta, hermano, que el Señor no le pide a la iglesia que sea valiente? No le pide a la iglesia que sea fuerte. No le está diciendo a la iglesia, vas a sufrir, vas a padecer, y es ahí donde vas a demostrar de qué estás hecho. La fidelidad en el Nuevo Testamento no es una virtud heroica que se produce desde adentro, hermanos. La fidelidad es algo que se genera en respuesta a lo que ya está sucediendo afuera. Te voy a poner un ejemplo para entender esto. Nosotros no somos fieles a Dios simplemente porque nazca en nuestro corazón. Somos fieles a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros. La fidelidad es una respuesta a esto. Lo que el Nuevo Testamento enseña, que es una virtud que se produce de adentro hacia afuera. Es una respuesta de algo que ya fue hecho. Es la misma palabra que según Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, 24, habla, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, la fidelidad de la iglesia es el eco de la fidelidad de Cristo. Y la promesa final en el versículo 10 no es vaga. Le dice, yo te daré la corona de la vida. La corona aquí, Estéfanos, en griego, no se refiere a la corona de un rey. Más bien, ¿conoces las medallas que te dan en los maratones? Que, o sea, no hay primer, segundo, tercer, cuarto lugar, sino quien termine el maratón es merecedor de una medalla.
Es el mismo ejemplo. Lo que Cristo está diciendo aquí es, yo te daré la corona, lo podríamos nosotros cambiar para entenderlo, yo te daré la medalla de la vida. Es decir, Cristo le está diciendo a la iglesia, es la corona de un atleta valioso, victorioso, perdón, del que completó la carrera. Cristo le está diciendo a la iglesia, ¿va a ser difícil? Sí. ¿Van a padecer? Sí. Sin embargo, tiene el que sea fiel, es decir, el que termine la carrera, yo le daré una corona. No la corona de alguien que ha ganado todos los puntos, no la corona, sino la corona del que llegó a la final. Por último, hermanos, el versículo 11 añade la promesa al vencedor. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte? La segunda muerte, hermanos, es la muerte eterna. Apocalipsis señala la segunda muerte como la muerte eterna, es decir, la separación final de Dios. Cristo le dice a la iglesia que enfrenta muerte física, lo peor que el mundo puede hacerte no es lo peor que existe. Es decir, hay una muerte de la cual yo ya te protegí y esa es la que importa. Hermano, la teología detrás de este punto es crucial y necesita nombrarse con claridad. Porque hoy en día es común escuchar a iglesias que hablan, ha tomado una versión de teología, ha tomado popularidad. Las iglesias que dicen que si te va mal, que si estás sufriendo, que si estás enfermo, a ver, Valdo, ¿por qué estás enfermo? Pues checa tu vida espiritual, porque algo estás haciendo mal. El Señor te está castigando por algo. Ah, Sánchez, te corrieron del trabajo. ¿En qué estás pecando, Sánchez? ¿O por qué te corrieron? Y es una teología que ha tomado popularidad. Sin embargo, yo quisiera, si existiera una máquina del tiempo, y yo escuchara, si yo conociera un predicador, bueno, sí conozco, tomar un predicador que predica acerca de decir que cuando te va mal, que cuando hay problemas, que cuando hay tribulaciones porque estás pecando, me gustaría tomarlo en una máquina del tiempo y llevarlo a la iglesia de Esmirna y decirle al hermano que predique eso ahí en la iglesia, para que vea, porque la iglesia en Esmirna estaba pecando, tenía errores, posiblemente sí, pero el Señor no señala ninguno. El Señor no le dice a la iglesia, vas a padecer por los pecados que ya tienes. Incluso la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso ha dejado el primer amor, Cristo le da la oportunidad, arrepiéntete y vuelve, le dice, haz las primeras obras, arrepiéntete de lo malo y vuélvete al primer amor. Entonces ahora Cristo no señala ningún pecado, Cristo no señala algo malo, simplemente le dice que va a pasar, es algo que va a suceder. ¿Normal, hermano? ¿Es algo normal? Posiblemente sí, hermano. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es fácil. Yo conozco hermanos, conozco personas que me han dicho, Juan, cuando yo no era cristiano, me iba súper bien. Juan, cuando yo no era cristiano, tenía un trabajo que ganaba mucho. Juan, cuando yo no era cristiano, no peleaba con mi esposa. Nada más me volví cristiano, me corrieron del trabajo, tengo problemas económicos y estoy peleé con mi esposa. ¿Está haciendo algo mal esta persona? No, hermano, simplemente que la Biblia también dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, nosotros tenemos una lucha espiritual y obviamente si nosotros nos estamos acercando a lo espiritual, la guerra espiritual va a comenzar y va a haber ataques y va a haber conflictos, pero no es que estemos en pecado. ¿Cristo castiga, hermanos? ¿Dios castiga? Sí, hermano, Dios castiga, pero no necesariamente siempre que te va mal es un castigo de Dios. Yo creo que el mayor castigo que vamos a recibir, así como el Señor la mayor promesa que vamos a recibir es librar la segunda muerte, el peor castigo que el Señor puede dar es quien no va a librar la segunda muerte. Es decir, que va a existir esta separación literal entre Dios y alguna persona. Sin embargo, Esmirna desmantela esa teología. Hay una iglesia a la que Cristo le dice explícitamente, van a ir a la cárcel, van a tener tribulación. Y no lo dice como consecuencia de sus faltas de fe, lo dice como parte de su camino de fidelidad. El sufrimiento de Esmirna, hermano, no es evidencia de que Dios los abandonó, es evidencia de que el mundo los reconoció como amenaza. El mismo apóstol Juan lo señala en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, Cristo, he vencido al mundo. Hermanos, la fidelidad bajo presión
no nace desde el carácter excepcional, nace de una confianza excepcional de a quien tenemos en nuestra esquina. Nosotros estamos en esta tierra, vamos a padecer, vamos a sufrir, sí, pero debemos confiar en a quien tenemos. Quiero cerrar, hermano, con dos preguntas para ti. Preguntas diagnósticos, si le quieres llamar. La primera de ellas, ¿con qué ojos evalúas tu fe? Si la respuesta honesta es que la mides por lo que tienes, por lo cómodo que te sientes, por la ausencia de problemas, la carta de Esmirna es para ti. No como condena, sino como corrección al lente con el que estamos evaluando nuestra fe. Nuestra fe no se debe evaluar, o no debemos evaluar nuestra fe con la comodidad. Si fuera por comodidad, hermanos, me gustaría ir con mis hermanos de la Sierra de Oaxaca y decirles, hermanos, están viviendo mal su fe. Hermanos, los persiguen, los matan, los golpean porque algo están haciendo mal. No es por comodidad, hermanos, porque hay tribulación, porque hay aflicción, porque estamos, y yo lo repito mucho en los discipulados con mis hermanos, porque mira, hermano, seguimos estando en este mundo, seguimos siendo carne, y el mundo está mal. Tengo un amigo africano, que una vez andábamos en la Ciudad de México, y no recuerdo qué vio, pero vio algo que le llamó mucho la atención, y me dijo, Juan, el mundo está muy loco, dijo. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dijo. Y él se llama Wenceslao. ¿O qué es lo peor, Wences? Que yo estoy en él, dice. Pero bueno, el mundo está mal. El mundo es malo. Y nosotros estamos en el mundo. El mundo no ve lo que Cristo ve y nosotros estamos en el mundo. Pero nosotros debemos comenzar a ver lo que Cristo ve. ¿Te cuesta venir a la iglesia? A lo mejor ahora tienes presión en casa, en el trabajo. Bueno, empieza a preguntar, en vez de empezar que hay algo mal en ti, comienza a ver qué ve Cristo en ti o qué ve el enemigo en ti que pone tanta traba para que tú crezcas en tu fe. Segunda pregunta, diagnóstico. ¿En qué área de tu vida el costo de ser fiel se ha vuelto demasiado alto y has empezado a ceder? No en lo dramático, sino en cosas cotidianas, por ejemplo, en lo que nadie ve, en las conversaciones que evitas porque incomodan, en decisiones que pospones porque cuestan, en la fidelidad que abandonaste porque era más fácil abandonarla que mantenerla. ¿Qué áreas de tu vida crees que necesitas volver a ser fiel? Esmirna no nos llama a buscar el sufrimiento, hermano. Esmirna no nos llama a no huir de él cuando aparece en el camino de la fidelidad. Y en esto hay una diferencia enorme. Te lo voy a repetir. Esmirna no nos llama a buscar el sufrimiento. Esmirna nos llama a no huir de él cuando se presente. Algo que quiero comenzar a hacer también en los sermones es darte 5 aplicaciones prácticas para la semana. Y las aplicaciones de esta semana son las siguientes. La primera, cambia el criterio con el que mides tu semana. Esta semana, hermano, al final de cada día, en lugar de preguntarte qué logré, pregúntate, ¿en qué fuiste fiel? Son preguntas distintas, una mide resultado y la otra mide dirección. Esmirna no logró nada visible, pero fue fiel. Empieza a entrenar ese lente. Tengo un amigo, la semana pasada yo les compartí un poco, mi amigo se encontraba en Houston, y el fin de semana pasado fue arrestado por ICE. Y el lunes, bueno, todo el fin de semana no supimos nada, fuimos en contacto con su mamá, con la familia, y el lunes me acuerdo que me marcó. Yo estaba aquí precisamente, estaba leyendo algo, y cuando veo una llamada de una parte de Estados Unidos, y me quedé y contesto, era él, me estaba hablando por teléfono, y me acuerdo que empezamos a hablar y algo que me dijo fue, Juan, ¿sabes qué es lo que más me agüita? Me dijo, estoy muy emocionado porque voy a ver a mi mamá, porque voy a ver a tu hermano, voy a ver a mi hermana, decía. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Dice,
que no logré nada. Estuve 2 años aquí y no hice nada. Y decía, ¿cómo que no hiciste nada? No, dice, pues no tengo un carro que me pueda llevar, no compré un terreno que pueda ir a construir allá. Y dije, pero demostraste algo, que no cambiaste, que tuviste oportunidad de crecer económicamente y ayudaste a muchas personas. Diste ofrendas a muchas iglesias, ayudaste a algún ministerio. Y eso revela tu carácter. ¿Para qué sirvió estos 2 años allá, le decía? Para revelar tu carácter. ¿Logró algo, hermano? Evidente, si lo vemos materialmente, no logró nada. 2 años y vino sin nada, sin en cambio, hizo tesoros en otra área. Y si el Señor lo viera hoy, le diría que hay muchas cosas que Él hizo. Entonces, comencemos a cambiar el criterio con el que medimos las cosas. Segunda aplicación para esta semana, hermanos. Ay, retrocedí. Identifica el área donde el costo de ser fiel se ha vuelto una excusa para ceder. Regreso a lo mismo hace rato, no en lo grande, no en lo dramático, sino en lo cotidiano. ¿Qué conversaciones hemos evitado tener porque nos incomodan? ¿Qué decisión no hemos tomado porque nos cuesta? ¿Qué relación hemos descuidado porque exige demasiado? Piénsalo, no tienes que evidenciarte, no, yo no voy a pedirte que me digas, Juan, pero medítalo en esto. ¿Qué has hecho? ¿Qué área de tu vida el costo de ser fiel se ha vuelto una excusa para ceder? Tercera, busca a alguien en tu comunidad que esté bajo presión y acompáñalo. Cristo acompaña a Esmirna con su presencia. ¿Le resuelve el problema? No, Cristo no resuelve la situación de Esmirna. Sin embargo, se hizo presente en esa situación. Esta semana haz lo mismo con alguien cercano que esté en la misma o que tenga una situación difícil. No tienes que tener todas las respuestas, solamente tienes que aparecer. Tengo un amigo que allá cuando teníamos 16, 17 años, que la vida nos estaba golpeando con todo, estábamos creciendo, sentíamos que todo el mundo estaba en nuestra contra. A veces nos hablábamos por teléfono llorando, tanto yo como a él, como él conmigo. Y me acuerdo que una frase definió nuestra amistad. Y era, cuando yo te vea en el suelo, decía, a veces no te voy a poder levantar, pero ten por seguro que me voy a acostar a tu lado. Hermano, a veces la gente no necesita que le des la respuesta, simplemente que te hagas presente. ¿Quién? En tu trabajo, en la escuela. Algo que he comenzado y es ejemplo de nuestros hermanos en mercado, ¿verdad? Es ser sensible a lo que Dios quiere con la gente. Si Dios te pone a alguien, sé sensible, ora, y a lo mejor Dios te está llevando con alguien a que le des una profecía de qué va a pasar. No, simplemente un abrazo, un saludo, una bendición. Tenía unos amigos que nos propusimos que cada vez que entráramos a un supermercado en la Ciudad de México, todos los estacionamientos cobran. Todos los estacionamientos. Y decimos, cada vez que salgamos del estacionamiento, la persona que nos esté cobrando le vamos a decir, Dios te bendiga. Y cuando íbamos pagando, dile, pero Dios te bendiga. No tienes idea lo que causaba decirle a alguien, Dios te bendiga. ¿Qué? Gracias. Pero les cambias la vida. A lo mejor algo simple, algo sencillo. Cuarto, ora de manera específica por lo que te está costando. Esto hablaba yo con mi hermano Lobo el miércoles pasado de oración. Le decía, hermano, a mí me gustaría que empezáramos a orar por cosas específicas. Porque a veces somos muy generales. Por ejemplo, no, Dios, te pedimos por los planes que tenemos como iglesia. ¿Pero qué planes? Señor, te pedimos por tal persona. ¿Pero por qué por tal persona? Y le decía, hermano, y hay que comenzar a orar específicamente, concretamente. Señor, te pedimos por este plan, por esto en específico. Porque si alguna iglesia quiere apoyarnos, Señor, que vengan y que nos ayuden. Si algún hermano se va a acercar, Señor, trae a este hermano. Pero personas en específica, lo que dice el Señor, si vas a traer a alguien, tráelo. Pero ¿a quién va a traer Dios? ¿Tienes a alguien en tu vida que digas, yo quiero que esté aquí? Empieza a orar por él. ¿Tienes un área en tu vida que, Señor, tú sabes, tú conoces, Señor? Sí, el Señor conoce, pero quiere que ores específicamente. Quinto y último, lee Hebreos 11 completo esta semana.
Es el capítulo donde los que vivieron con fe sin recibir la promesa en vida. Persona por persona, el capítulo construye el argumento de que la fidelidad que no ve resultados inmediatos no es fidelidad fallida. Es fidelidad que confía en algo más grande que el round actual. Léelo, pero léelo despacio. Léelo como si fuera tu historia también. Léelo una vez a la semana, léelo toda la semana. Esa es tu tarea esta semana. Toma tu Biblia, antes de dormir, lee Hebreos 11, pero no lo leas en 2 minutos. Tómate el tiempo, desmenuza versículo a versículo. ¿Quién fue Abraham, que salió de su tierra? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue cada uno de ellos? Analízalo, estúdialo. Hermanos, termino con... Hay un dato médico que pocas personas conocen y ojalá y la hermana Anaí no me corrija aquí. Te dice que cuando se va a hacer un trasplante de corazón humano, este puede seguir latiendo del cuerpo durante al menos de 4 a 6 horas. Es el dato que yo encontré. Se dice que este tiempo el corazón se mantiene en las condiciones, si se mantiene en las condiciones correctas. Es decir, si hay buena temperatura, si tiene oxigenación, si tiene presión. Los cirujanos los transportan en una caja especial y durante todo ese tiempo el corazón sigue haciendo lo único que sabe hacer. ¿Qué es lo que el corazón sabe hacer? ¿Qué es lo único que el corazón hace? Latir, es correcto. No sabe que está solo, no sabe que está fuera de un cuerpo, no sabe que va a salvar otra vida, no sabe que el cuerpo que le pertenecía ya no existe y que el cuerpo al que se dirige todavía no lo ha recibido. El corazón sabe latir y es lo que sigue haciendo por entre 4 y 6 horas. Eso es fidelidad, no es heroísmo consciente, no es una decisión épica tomada con claridad en todo momento. Es simplemente seguir haciendo lo único que se sabe hacer. Hermano, en la oscuridad, en el tránsito, sin ver el destino, porque algo más grande que ti te sostiene en el camino. Quiero terminar, hermano. Apocalipsis, al final del libro, Apocalipsis 22, capítulo 17, Juan escribe lo siguiente: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hermano, el versículo está hablando de un tiempo futuro en el cielo. La carta de Esmirna no nos pide, y este versículo en particular, no se nos pide que tengamos todo resuelto, no se nos pide que se entienda el costo de antemano, solo te pide que vengas con lo que tienes. El Señor no está llamando personas con hojas de vida impresionantes. El Señor está llamando a personas con duda, con cansancio, con sed. ¿Y qué pide? Que dejes de ser quien sostiene el corazón en vigilancia. Que dejes de ser tú quien luche y comiences a dejar que el Señor, que hay situaciones, que hay cosas, entrégaselas al Señor. Quiero cerrar con el versículo que el Señor, Apocalipsis 2:11, y es este: no temas en nada de lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Sobre todo, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda